Los templos egipcios. La antigua civilización egipcia desarrolló a lo largo de su dilatada historia una arquitectura colosal como resultado de la necesidad de los faraones de demostrar su poder inmortal. En torno a distintas ciudades del Nilo, los egipcios edificaron majestuosas tumbas y enterramientos para sus gobernantes. Mastabas, pirámides e hipogeos mostraban la grandeza del faraón, considerado prácticamente un dios. Por otra parte, los egipcios edificaron también colosales templos con el fin de honrar a sus dioses, ya que eran estos los que permitían las crecidas del Nilo y con ello la abundancia y el sustento de la población. Estos templos destacaban por sus enormes dimensiones, sobre todo los construidos en la etapa del Imperio Nuevo, y contaban con diversas dependencias utilizadas por los sacerdotes. De este modo, el templo solía disponer de viviendas, graneros e incluso campos de cultivo que rodeaban al templo y que eran de su pertenencia. Estas colosales obras se realizaban en piedra, la cual resistía mejor el paso del tiempo. Se trataba de una arquitectura dintelada, es decir, de techos planos, sustentados por enormes y gruesas columnas, con forma de palmeras, campana o papiro. La mayoría de templos egipcios siguieron un esquema claramente definido. En primer lugar, aparecía una avenida de esfinges que tenían cuerpo de león y cabeza humana y que servían para proteger al templo. Para acceder a su interior había que atravesar dos gruesos muros con forma trapezoidal, denominados pilonos. Delante de ellos se encontraban los obeliscos que simbolizaban la unión entre el cielo y la tierra. También aparecían banderolas con el ideograma del dios y un conjunto de colosales estatuas del faraón que había costeado la construcción. Tras penetrar por las majestuosas torres macizas, se disponían en un eje longitudinal varias salas. En primer lugar, aparecía el patio porticado, lugar al que podía acceder el pueblo en las grandes festividades. Al resto de salas tan solo podían acceder el faraón y los sacerdotes. Tras el patio porticado aparecían una serie de salas cubiertas y rodeadas de columnas. Estas salas hipóstilas, las cuales iban decreciendo en altura, desembocaban en el santuario donde se encontraba la estatua del dios. Este santuario, totalmente en tinieblas, contaba con una tronera que provocaba la entrada de los rayos del sol y que permitían la iluminación del dios. La mayoría de los templos egipcios eran decorados con pinturas y relieves. Los sacerdotes, junto al faraón, eran los encargados y responsables del culto religioso, consistente en vestir diariamente al dios, ahuyentar con humo los espíritus malignos y ofrendarle distintos alimentos. Entre los principales templos egipcios podemos destacar, en primer lugar, el de Karnak, situado junto al Nilo y cerca de Tebas. Construido por Amenofis III hacia finales del siglo XIV a.C., lo hizo en honor a Amón. Destaca su gran sala hipóstila con más de 100 metros de ancho y unos 55 metros de profundidad. El techo está sustentado por gruesas columnas que alcanzan los 23 metros de altura. De época anterior, hacia el siglo XV a.C., es el templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari, de tipo semiespeo,
con salas excavadas en la roca, está compuesta de terrazas comunicadas por rampas y se construyó en honor de Anubis, Hathor y Amón. También destaca el templo de Ausimbel, de tipo espeo, es decir, excavado en la roca. Fue construido por el gran Ramsés II en el 13 a.C. Destacan las majestuosas estatuas sedentes del faraón y que aparecen en la fachada. Por los pilonos tallados en la roca, el sol penetra 2 días al año hasta el santuario situado en la parte más profunda. Junto al gran espeo de Ramsés II aparece el pequeño espeo consagrado a su esposa Nefertari. El esquema clásico de templo egipcio termina por desaparecer, apareciendo posteriormente en los últimos momentos de la historia egipcia. De esta época sobresalen los templos de Fu o Dendera. Los templos egipcios constituían auténticos centros de poder político y religioso. En torno a ellos crecieron ciudades con un enorme desarrollo económico gracias al intercambio de productos y a la presencia del propio templo y la élite dirigente.